consagración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa está atada a, o se hace más aceptable por, ningún lugar en que se realice o hacia el que esté dirigida ahora bajo el Evangelio, sino que Dios debe ser adorado en todas partes en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las asambleas públicas, las cuales no deben descuidarse o abandonarse ni por negligencia ni deliberadamente cuando Dios por su palabra o su providencia llama a ello. La clave aquí está, hermanos, en cuál es el lugar de la adoración. Quiero que hagamos un repaso muy breve para que vean la forma en que este capítulo ha ido desarrollando la idea de la adoración. En primer lugar, en el párrafo número 1, hablamos de cómo Dios ha establecido cuál es la forma aceptable para adorarlo. Dios es digno de adoración, pero la confesión nos ha dicho que el Dios verdadero ha instituido la forma en que debemos adorarlo. En el párrafo número 2 vimos a quién debemos adorar. Y vimos que la adoración religiosa es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tan solo para Él. No puede ser ni para los hombres ni para los ángeles. Después empezamos a hablar de las partes de la adoración y comenzamos con la oración en los párrafos 3 y 4. La oración de una manera general y la oración de una manera más específica. En el párrafo número 5, el que vimos la semana pasada, hablamos de cuáles son todos los elementos o partes de la adoración, que es lo que Dios espera que hagamos cuando estemos reunidos. Vimos que hay cosas que tienen que ver con la palabra, además de la oración, por supuesto, los cantos, ofrendas, etc. Y ahora nos toca hablar, hermanos, de cuál es el lugar de la adoración. El orden ha sido así: ¿cómo adoramos? Párrafo 1. ¿A quién adoramos? Párrafo número 2. ¿Con qué lo adoramos? Los elementos o partes de la adoración, párrafos 3 al 5. Y ahora vemos dónde lo adoramos. Párrafo número 6. Los otros dos párrafos que restan nos van a decir cuándo lo adoramos. En particular cuando hablamos de las asambleas públicas. Y la respuesta de la confesión va a ser en el día del Señor o el día domingo. El título entonces, hermanos, de este párrafo es el lugar de la adoración. Ahora bien, hay dos razones de peso que motivan la presentación de este tema. Una razón es bíblica y la otra es un tanto más polémica. ¿Cuál es la razón polémica? En primer lugar, esto viene del hecho, hermanos, de que nuestra confesión es una confesión protestante, en distinción al catolicismo romano. A diferencia del protestantismo, en Roma hubo cierto énfasis en lugares o espacios a los que se les termina por atribuir mayor valor para adorar. La capilla de San Pedro, por ejemplo, las oraciones o las penitencias en la escalinata, la peregrinación a la basílica, en el caso de nuestro país, lugares con las reliquias de los santos, o a los que se atribuye, ¿verdad?, el poder de algún santo en particular, etcétera. Eso no pasa, por supuesto que Adán debía labrar y empezar de allí y avanzar de manera progresiva en círculos concéntricos hacia afuera del huerto. El Edén era más grande que el huerto, por eso se llama el huerto del Edén. Estaba el huerto, estaba el Edén y estaba toda la tierra. El lugar que sería considerado más santo en ese entonces sería el lugar más próximo a Dios, que era el huerto, el lugar en donde vemos que Dios se manifestaba de una manera especial a Adán. Ese era, en un sentido, el primer templo, pero después del pecado, Adán y Eva son expulsados y se les prohíbe el acceso a ese huerto. Dios comienza a revelarse de distintas maneras a los patriarcas en diferentes lugares. ¿Y qué es lo que ellos hacen cuando Dios se manifiesta? Construyen un altar de piedra, un altar sencillo,
y dedican esos espacios a Dios, o más bien reconocen que Dios había santificado esos espacios por alguna revelación. Vamos más adelante y llegamos a Moisés. ¿Y qué es lo que tenemos? Dios revela un modelo a Moisés mientras él está en el monte Sinaí, y se trata de un lugar, pero curiosamente es un lugar que se mueve junto con el pueblo. ¿Cómo le llama eso el Antiguo Testamento? El tabernáculo. El tabernáculo. Una tienda, ¿verdad? Como una tienda de campaña bastante grande en donde Dios iba a manifestar su presencia de un modo especial. Pero Dios promete en el Antiguo Testamento, hermanos, en Deuteronomio capítulo 12, que iba a haber o iba a llegar un día en que Dios iba a estar en un solo lugar, su santuario iba a estar en un solo lugar, y todos los sacrificios y ofrendas se iban a concentrar allí. ¿Dónde iba a estar en ese lugar? Bueno, sabemos que iba a estar en la tierra prometida, porque allá es a donde el pueblo se dirigía. En los días del profeta Samuel, el arca estuvo parada por un tiempo en otro lugar, no en Jerusalén, como después lo encontramos más tarde. Elí estaba a cargo en ese tiempo, estaba ejerciendo un sacerdocio incorrecto, descuidado, y sus hijos, ¿verdad? Nos dice el libro de Samuel, estaban pecando con las mujeres del pueblo. Dios promete que iba a levantar un sacerdote después que sería fiel. Vamos más adelante. A David se le ocurre un día que era buena idea construir un templo para el Señor. Al fin y al cabo, el rey habitaba en un palacio y el arca había estado en una tienda hasta ese día. Natán le dice en un principio: haz todo lo que tienes en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero Dios se le revela esa noche al profeta y le dice más bien que el que iba a construir casa para él iba a ser Dios en primer lugar, una casa o una dinastía, como también se puede traducir esa palabra para David. Pero el Señor le dice: no vas a ser tú el que me levante casa, va a ser tu hijo el que va a salir de tus lomos. Y ese se llama Salomón. Salomón logra construir el templo, siguiendo también un patrón o un modelo divino según se le había revelado a David. Esto viene en el libro de Crónicas. Salomón construye el templo y hace una oración de dedicación al Señor, y pasa algo parecido a lo que encontramos en el Antiguo Testamento cuando habían terminado el tabernáculo. Dios llega en ese momento y su presencia llena el templo, y los sacerdotes se ven obligados a salir. El templo, hermanos, a diferencia del tabernáculo, ya no se podía mover. Estaba en un solo lugar. Y de hecho, las oraciones del pueblo, según lo dice Salomón en su oración al dedicarlo, debían dirigirse hacia ese lugar. Esa es la razón por la que un judío hasta el día de hoy ora con su cabeza vuelta hacia Jerusalén, por aquella oración de Salomón y por lo que el templo significaba, un lugar desde el cual Dios iba a responder a su pueblo. Pero Dios había dado una advertencia o una amenaza, que si el pueblo no obedecía, aún ese templo, aún su casa iba a ser destruida por él. Y eso es lo que pasa después del pecado de Judá y de Israel. Judá es invadida, Jerusalén es destruida y el templo es reducido al polvo. Y los objetos de este o los utensilios son trasladados a Babilonia. Parecía que la presencia de Dios con el pueblo era algo que estaba en juego. Pero Dios había dicho también en el Antiguo Testamento que si el pueblo, estando en el exilio, se arrepentían y de todo corazón clamaban al Señor, Dios los iba a regresar a la tierra. Eso es lo que empezamos a ver en el libro de Nehemías y de Esdras. Un regreso a la tierra con el plan, hermanos, de reconstruir las ruinas de Jerusalén. Ellos empiezan, pero el esplendor que habíamos visto con Salomón, la grandeza de aquel templo, las formas en que Dios se había manifestado allí, no se vuelven a ver, no de la misma manera.
Y parece que la promesa de Dios no se había cumplido, al menos en ese tiempo. Después, una parte de ese templo también es destruido y profanado. Y más adelante, Herodes, ya en los tiempos del Nuevo Testamento, manda a hacer la reconstrucción del templo para que ahora sí se vuelva a ver con ese esplendor, con esas piedras preciosas. El Señor Jesús entra a ese templo un día. ¿Y qué es lo que hace? Expulsa a los cambistas que estaban en la entrada, en los atrios, hace un azote de cuerdas, les dice que no convirtieran la casa de su padre, que era una casa de oración, en un mercado. El Señor entra al templo. Y después de que sale, Él comienza a hablar de una manera muy diferente. Empieza a hablar de eventos futuros y empieza a hablar de la destrucción de ese templo. Al menos así lo encontramos en el Evangelio según Mateo. El Señor dice que esa casa les iba a ser dejada desierta. Así como lo vemos en la profecía de Ezequiel, Dios abandona el templo. Dios el Hijo, hermanos, había visitado ese templo y había decidido que ahora sobre la nación tenía que venir el juicio. Pero Cristo, en una conversación enigmática con una mujer, algo que sería mal visto culturalmente, y no solo una mujer, sino una mujer samaritana, con una barrera étnica allí, comienzan a tener una conversación junto al pozo de Jacob. Y cuando el Señor comienza a hablarle de forma misteriosa a esa mujer acerca de un agua que iba a saciar su sed para siempre, la mujer quiere tornar la conversación a hablar acerca de cuál es el lugar de la adoración. Porque los samaritanos adoraban en otro monte, porque ellos habían cambiado la ley completamente. Y el Señor, hermanos, le dice algo a aquella mujer que sería una declaración chocante para la mente de un judío, que iba a llegar un día en el que ni en ese monte, ni en el monte de Jerusalén, se iba a adorar a Dios. Y Cristo dice que Dios va a ser adorado en espíritu y en verdad. Dios está en busca de esos adoradores, los va a levantar y lo van a adorar a Él de todas partes. Esa es la declaración, hermanos, o la cita con la que comienza nuestro párrafo de la confesión para hablarnos del lugar de la adoración. Vamos a Juan, por favor, 4:21. Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo, hablando con la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Cristo entonces nos habla de un cambio en el lugar de la adoración. Ya no iba a ser en el templo, al menos no en un templo físico, ya no iba a estar dirigida a ese templo. Es más, los sacrificios ya no se iban a realizar, por lo que Cristo, hermanos, iba a lograr. Por eso digo, volviendo a mi primer punto, ¿verdad?, que hay dos razones que motivan la presentación de este tema. Una razón es polémica, nuestra confesión es protestante, y la otra razón es bíblica, porque ha habido un desarrollo en el tema de cuál es el lugar de la adoración. Comienza en Edén y termina en un nuevo Edén, pero pasa por todos estos desarrollos que he mencionado. Y tiene un cambio especial en el Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, vamos a ver en primer lugar cómo la confesión nos dice que adoramos a Dios en todo lugar. Esa es la primera parte de nuestro párrafo. El primer punto es adoramos a Dios en todo lugar. El segundo punto va a ser adoramos a Dios en familia y en secreto. Adoramos a Dios en familia y en secreto. Y por último, adoramos a Dios en la asamblea pública o en la reunión pública, la congregación. Veamos en primer lugar cómo adoramos a Dios en todo lugar. La confesión dice: ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa está atada a o se hace más aceptable por ningún lugar en que se realice
o hacia el que esté dirigida. ¿De dónde viene esta idea? De lo que encontramos en el Antiguo Testamento. La adoración estaría concentrada en Jerusalén, al menos después de la construcción del primer templo. Pero ahora ha habido un cambio, la confesión lo reconoce, dice, ahora bajo el Evangelio. Sino que Dios debe ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad. Y comienza entonces el párrafo con la cita que veíamos en Juan 4:21. Pero ya había pistas de esto, hermanos, en el Antiguo Testamento. Vean, por ejemplo, el profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 11. En el libro del profeta Malaquías, el profeta denuncia los abusos que se volvieron a cometer una vez que había sido vuelto a construir el templo. Los sacerdotes otra vez estaban faltando a la ley, no estaban enseñando al pueblo, el pueblo estaba lleno de sangre, no presentaba correctamente sus ofrendas. Y el Señor comienza a hablar acerca de un juicio que va a venir sobre la nación. Entre esas declaraciones de la denuncia de parte de Dios a su pueblo, nos dice el versículo 11, porque desde donde sale el sol, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Como si el Señor, hermanos, quisiera provocar a celos a su pueblo, hablando del plan que Él tiene para las naciones más allá del templo o más allá de la tierra de Israel. Es que, en efecto, el Señor había anunciado, incluso desde la ley, que iba a llegar el día en que Él llamaría a los gentiles. Pero vamos además a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Que nos dice, el apóstol Pablo, dando instrucciones a Timoteo, le dice lo siguiente: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Tal vez para nuestras mentes esto no represente una gran cosa, pero un judío, hermanos, antes de Cristo, nunca hubiera hablado de esta manera. Un judío hubiera dicho, quiero pues que todo hombre ore con su rostro apuntando hacia Jerusalén. Pero Pablo dice que él espera que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Ya no hay una discriminación entonces entre un lugar y otro. No hay un lugar que sea más santo ya, sino que Dios espera un pueblo que en todas partes, en cualquier nación, le adore. Adoramos a Dios entonces, hermanos, en todo lugar. Pero vayamos más adelante en el párrafo, porque también adoramos a Dios en familia y en secreto. Continúa la confesión diciendo que adoramos a Dios tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo. Empezamos en todo lugar, luego la confesión pasa a hablar de la familia y lo que hacemos en secreto, y luego lo que hacemos en la reunión de la iglesia. Noten, hermanos, que nuestros antepasados esperaban, y por eso lo pusieron en una confesión, que dentro de cada familia hubiera tal regularidad en la adoración que esto fuera una práctica diaria. Y se nos cita aquí el ejemplo de Cornelio. Interesante, Hechos capítulo 10. Cornelio, aquel centurión, un hombre romano, quien recibiría el evangelio de parte de la boca del apóstol Pedro.
Nos dice, Hechos capítulo 10, versículo 2, nos da una descripción de Cornelio diciendo que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio era un hombre romano. Los romanos adoraban a muchos dioses. Pero Cornelio, hermanos, había creído que había un único Dios verdadero y que este era el Dios de Israel. Y lo creía de tal manera, piensen en eso, que él no se quedaba esta fe para sí solo. Él decía, si este es el Dios verdadero, mi familia también tiene que conocerlo. Y es por eso que nos dice el texto, que no solamente él gozaba o estaba participando de esta piedad, sino también su familia. Habían sido enseñados en la verdad, al menos en lo que había dicho la ley y los profetas. Si un hombre, hermanos, de esta naturaleza, ¿verdad? Incluso antes de recibir propiamente el evangelio de boca del apóstol Pedro, entendía que adorar al Dios verdadero no solo era bueno para él, sino para toda su casa. Cuanto más nosotros, ¿verdad? Pensando de menor a mayor, deberíamos considerar la importancia de adorar a Dios como familias. Nosotros que tenemos una mayor revelación. Pero además, se nos dice que esta adoración debe ser diaria. Y el ejemplo que se nos da, hermanos, es el del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, versículo 11. Mateo 6, 11. Esta petición que hacemos en oración que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la idea es que si esperamos que un padre de familia ore de esta manera, en la primera persona del plural, diciendo nosotros, ¿qué es lo que está implicado allí? Que no está orando solo, que al pedir el pan por su casa, está pidiendo junto con su familia. Y si el pan es para cada día, la oración es para cada día y la oración es con todos. Esa es la idea que nos presenta la confesión. Además nos presenta, hermanos, el Salmo 55, versículo 17. Salmo 55, 17. Que nos dice lo siguiente, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Si los salmos eran el himnario de Israel, las canciones que ellos entonarían, este sería un recordatorio constante en su adoración, que la adoración no estaba destinada solo para un momento, quizá un momento de la semana solamente, sino que sería una práctica diaria. Y esta adoración alcanza a la familia. Pero además de eso adoramos a Dios en privado o en secreto. La confesión nos lo dice y nos cita el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6. Versículo 6. Ya habíamos visto a Pablo diciendo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Pero nuestro Señor Jesucristo también dijo, mas tú cuando ores, 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración debe ser en todo lugar y la oración debe ser también en familia y en secreto. En secreto, momentos que apartamos destinados a la comunión con Dios, en los que renunciamos a cualquier interrupción u otra actividad. Por último, hermanos, la confesión nos dice que adoramos a Dios en la asamblea pública.
Y vean que si bien nuestra adoración ya no está dirigida hacia un lugar en particular, la confesión sí distingue un aspecto diciendo, así como de una manera más solemne en las asambleas públicas, las cuales no deben descuidarse o abandonarse ni por negligencia ni deliberadamente, cuando Dios por su palabra o su providencia llama a ello. Hay reuniones, hermanos, que son por la palabra de Dios. Lo vamos a ver la próxima semana y la otra semana. ¿Cuál es esa reunión? El día del Señor. El día domingo. Tiene una continuidad en su principio como mandamiento con el cuarto mandamiento y persiste hasta el día de hoy. Pero ahora con otro día, con el día del Señor, el día domingo. Pero hay reuniones a las que Dios no nos llama por su palabra, pero sí por su providencia. ¿Cuáles son esas reuniones? Recuerden que en el párrafo anterior vimos que podía haber ciertas reuniones en ocasiones especiales. La confesión menciona dos. Cuando haya necesidad de humillarse con ayunos y hacer una petición colectiva, o en el caso de acciones de gracias, por algún motivo en especial. Esas son reuniones que tienen que ver con la providencia. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dicho que debemos hacerlas. Es una posibilidad. La reunión que nos ha dicho Dios que tenemos que hacer es la reunión en el día del Señor. Hay otras reuniones que son por su providencia y de las cuales tenemos la oportunidad de gozar. Dice la confesión que no hay que descuidarlas o abandonarlas. En primer lugar, hermanos, vean por favor Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25. Texto conocido en el que el autor de Hebreos exhorta a esta congregación que estaba en el peligro de apartarse de Dios y le dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Ya había, hermanos, desde ese tiempo, ese es un consuelo para los pastores en todo el mundo, ya había en ese tiempo personas que descuidaban las reuniones públicas de la iglesia. ¿A qué nos exhorta el autor? A no evitarlas, a no descuidarlas, a aprovecharlas, tanto más, dice el autor, cuanto ven que aquel día se acerca. Y yo creo que la referencia es al día de la segunda venida de nuestro Señor. ¿Cómo nos consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras? Bueno, empezamos por congregándonos. Si no estamos juntos, ¿cómo hay ocasión, verdad, para cumplir todos los mandamientos que encontramos en el Nuevo Testamento que nos dicen unos a otros, unos a otros? Si ni siquiera estamos allí, pues es imposible. Terminemos, hermanos, entonces, con el ejemplo de la iglesia primitiva, que es el último texto que nos cita aquí la confesión. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Nos dice que aquellos primeros creyentes que recibieron la palabra con la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, perseveraban reuniéndose, ¿verdad?, para ser fieles al Señor en todos los deberes que Él había dado. Este es un buen ejemplo, hermanos, que debería animarnos a imitar a aquella primera iglesia, al menos como se presenta en el libro de los Hechos, con ese ideal, con esa continuidad, con esa permanencia en los medios de gracia. Terminemos pues con tres aplicaciones que nacen de lo que hemos visto en este párrafo. Si creemos que Dios debe ser adorado en todas partes, pongamos eso en práctica. Hermanos, es mayor el privilegio y la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento.
ahora el centro o el foco de nuestra adoración no está en un lugar físico. ¿En dónde está? ¿Alguna idea? No estoy entendiendo, hermano. En nuestro corazón, muy bien, está en espíritu y en verdad, en todas partes, pero sí tiene un centro esta adoración, porque en el libro de los Hechos se habla en un nombre, se predica en un nombre, se dice que el templo ya pasó y que el centro está en Cristo, el templo que Dios ha levantado. Así se presenta el Señor en Juan capítulo 2, diciendo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Y él estaba hablando de su propio cuerpo. Nuestra adoración sí tiene un foco. Es una persona ahora, bajo el Nuevo Testamento. Es Cristo, es el Mesías. Él es el cumplimiento del templo. Adoremos entonces, hermanos, en la ciudad, en el campo, cuando vamos al trabajo, en el carro, en el camión. Levantemos oraciones breves, alabanzas en nuestra mente al caminar, en el tráfico, en nuestras camas. Es parte del privilegio de la libertad que hallamos en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, hermanos, revivamos un hábito regular de adoración en familia y en privado. Fíjense qué tremendo que la confesión espera que cada uno de nosotros en nuestras casas adoremos de una manera diaria a Dios, en secreto, pero también en familia. Yo creo que eso nos exhorta a todos nosotros a que convirtamos, hermanos, hagamos el esfuerzo pidiendo la gracia de Dios para lograrlo, de convertir nuestras casas en pequeños altares, en pequeños santuarios, en donde se adore al Señor. En mi opinión, todo comienza con la oración o la adoración en privado. Este es el hábito más importante y más necesario que debemos cultivar. Y después pasa a tocar también a la familia. Manténganlo sencillo, hermanos, cantos, palabra, oración, lectura, ¿verdad? Meditación. No hay que preparar un sermón o algo así. Simplemente mantenernos pegados a los medios que Dios nos ha dado, pero empapándonos en familia y en secreto. Por último, en tercer lugar, no descuidemos las reuniones y la libertad que tenemos en nuestra ciudad. La confesión distingue esa reunión a la que Dios nos llama por su palabra, hecho que lo vamos a ver más particularmente en las próximas 2 semanas, pero hay reuniones que Dios nos permite en su providencia. En esta iglesia, por ejemplo, la reunión que tenemos de oración, para los que puedan venir, ¿verdad? Dentro de sus oportunidades, miércoles a las 7 de la tarde y ahora también los sábados a las 10:30 de la mañana. Hermanos, dentro de las iglesias que conozco, al menos de las que conozco, he visto otras que quizá tienen más reuniones de oración, ¿sí? Pero al menos de las que conozco, no conozco ninguna que tenga 2 reuniones de oración. Algunos tienen una reunión mensual, más una semanal, ¿verdad? Y ahí se van combinando, pero al menos de las iglesias que conocemos más, no encuentro una que tenga 2 reuniones de oración. ¿Y qué quiero decir con esto? Que deberíamos aprovechar ese medio que el Señor nos ha dado, lo que Dios nos ha dado en esta iglesia, dentro de la medida de nuestras posibilidades, obviamente. Pero no descansemos, hermanos, entonces, hasta ver bien edificados los muros, si podemos decirlo así, de esta pequeña Jerusalén. Y eso requiere el esfuerzo conjunto de cada uno de los miembros de esta iglesia. Amén.